Continuamos en esta programación de Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. Y se avecina la instalación del próximo Congreso tras las elecciones del pasado 26 de enero. Para hablar sobre este tema y todo este proceso de transición, tenemos en nuestros estudios ya como invitado el doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República, también magíster en investigación jurídica, abogado, docente y organizador de congresos internacionales sobre temas de procesos parlamentarios, además de haber publicado varios libros y artículos en diversas revistas. Le damos la más cordial bienvenida, doctor César Delgado Guembes, a Congreso Televisión. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias. Iniciamos esta entrevista con, precisamente hay muchas dudas sobre cuándo, precisamente luego de este proceso de las elecciones. En primer lugar, queremos conocer cuál es su apreciación sobre esta situación, este proceso de las elecciones, toda vez que sería para completar el quinquenio del proceso parlamentario, porque todo el mundo habla de un nuevo Congreso, sí, claro, pero en realidad es simplemente para completar este año y medio o hasta menos de lo que va a restar, dependiendo de la instalación. Bueno, en principio creo que lo más importante es darnos cuenta que este proceso que se retoma o que continúa es un proceso de transición hacia la recuperación de nuestra normalidad constitucional. Por ahora estamos en una situación en la que todavía cabría afirmar que estamos en proceso de duelo. Como cuando fallece un familiar, tú no puedes de inmediato afirmar que estás alegre y feliz y que puedes comportarte como si estuvieras en carnavales. No obstante que febrero sea el mes de los carnavales, creo que es importante caer en cuenta que este proceso de renovación de la representación está marcado por esta situación de duelo. Y el duelo ha tenido que ser la definición de la disolución del Congreso como un periodo de dudosa constitucionalidad, por decir lo menos. Entonces, si asumimos que esta disolución ya es un hecho consumado y que es irreversible, de acuerdo a la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, lo que tenemos que determinar es cómo se va a retomar la continuidad de nuestros procesos representativos en el Perú. Entonces, lo primero que tenemos que esperar en estos momentos, luego de las elecciones, es definir cuándo es que la OMPE termina el conteo final al 100%. La OMPE termina el conteo al 100% y el Jurado Nacional de Elecciones, sobre la base de esos resultados, debe proclamar a los candidatos que han salido elegidos de cada uno de los partidos políticos. Claro, ya de manera oficial. De manera oficial. El jurado decide quiénes son, los proclama oficialmente, emite una resolución del Jurado Nacional de Elecciones y actas en las que va a constar esa proclamación, y luego va a expedir las credenciales. Las credenciales van a ser remitidas a Oficialía Mayor del Congreso. Con las credenciales y la definición de quiénes son los congresistas de los partidos políticos que han salido electos, Oficialía Mayor debe publicar esa relación, teniendo en consideración cuáles son el partido político que ha tenido la mayor votación, del cual saldrá el congresista que ha tenido la mayor votación, que va a ser el presidente de las juntas preparatorias. De esa relación también se podrá apreciar quién es el congresista de mayor edad, que es el que va a actuar como miembro de la mesa directiva en su condición de primer secretario, mesa directiva de la junta preparatoria. Y a la vez, el segundo secretario será el congresista de menor edad que integre la mesa directiva de la junta preparatoria. En el caso del congresista de mayor votación, se refiere a la agrupación de mayor votación, porque puede haber uno que tenga más votos, pero de una agrupación que tiene menos candidatos, digamos. Es correcto, es correcto. Si bien es cierto, puede haber un congresista que haya sacado 3 veces más número de votos que el congresista del partido político con la mayor cantidad de votos, este no es el criterio que establece la ley electoral. La ley electoral prevé que quien presida la mesa directiva de las juntas preparatorias sea
el congresista que haya obtenido mayor cantidad de votos del partido con mayor cantidad de votos. En este caso sería Acción Popular y tengo entendido que sería la congresista Mónica Saavedra. Claro, eso es importante aclararlo porque se presta un poco a confusión. ¿Y cuál sería en todo caso la responsabilidad de los partidos políticos de llevar pues candidatos a sus filas? Porque hay gente que ya se está corriendo en las redes temas como que siempre lo mismo, más de lo mismo. Pero también es responsabilidad de los ciudadanos. Ya ha habido una alta, porcentaje de peruanos que no han acudido a votar. Sí, efectivamente, el número de peruanos que no han votado y el número de peruanos o de electores que han viciado su voto o que han votado en blanco, parece ser que ha aumentado en este periodo. Entonces, ante lo que nos encontramos es ante una amenaza de insuficiente legitimación del voto popular respecto de la representación parlamentaria. El problema es de corresponsabilidad, tanto de los ciudadanos, de los electores, como de los partidos políticos, porque en fin de cuentas los votantes vamos a votar respecto del menú, por decirlo de alguna forma, que nos presenten los partidos políticos. Si los partidos políticos no nos presentan una lista de candidatos con un perfil de competencias adecuado para desarrollar la gestión de los procesos parlamentarios en el Congreso, la brecha entre las bases que establece la Constitución para ser elegido congresista y los requisitos que tienen los puestos representativos para que se realice una buena gestión parlamentaria, esa brecha no solo se mantiene, sino que aumenta. Y con el aumento de esa brecha, lo que estamos potenciando es cada vez más el descontento de la ciudadanía. ¿Cuándo considera usted que estaría instalado el nuevo Congreso? Pues si bien la legislatura se debe reanudar el 1 de marzo, como establece el reglamento del Congreso, ¿cuándo considera con todo este proceso que podría estarse instalando este nuevo Congreso para asumir ya sus funciones? Cuando estamos ante un proceso ordinario, todo está previsto en el reglamento, pero cuando estamos en una situación extraordinaria o irregular como en la que nos encontramos, eso va a depender de ciertas contingencias. Primero, ¿con qué fecha será que el Jurado Nacional de Elecciones tenga la proclamación de los candidatos y sus credenciales? A partir de ese momento, la mesa directiva de la Junta Preparatoria ya estará en condiciones de iniciar un proceso de coordinación, conforme sí lo dice el reglamento del Congreso, con el presidente del Congreso, para efectos de que primero se pueda instalar la mesa directiva de la Junta Preparatoria y a partir de esa instalación, la mesa directiva de la Junta Preparatoria inicie coordinaciones con los principales representantes de los partidos políticos elegidos para ponerse de acuerdo sobre algunos hitos importantes. El primero, la fecha de instalación de la mesa directiva. El segundo, cuándo se va a instalar la Junta Preparatoria. Tercero, cuándo va a empezar y a terminar el proceso de incorporación y de juramentación de los congresistas electos. Cuarto, cuándo se va a clausurar la Junta Preparatoria. Quinto, cuándo se va a elegir la mesa directiva del nuevo Congreso. Y sexto, cuándo se va a instalar el nuevo Congreso. O sea, tienen que tomar decisiones sobre 6 puntos respecto de los cuales no hay fechas ni datos. Una vez que se ponen de acuerdo y el Congreso se instale, a partir de ese momento recién podemos hablar de qué va a pasar con la mesa directiva del Congreso. Es decir, si se la va a elegir para que cumpla con el periodo incompleto, es decir, con este periodo que empieza en marzo, supuestamente, y que terminaría el 26 de julio, o si se pondrán de acuerdo para que, independientemente de lo que señala el reglamento, la mesa directiva que se elija, no sé, en marzo o en abril, dure hasta la finalización del periodo constitucional que termina el año 2021. Claro, porque si no sería menos de medio año y se tendría que elegir otra nueva mesa directiva. En cambio, debería ser una, digamos, para que haya continuidad de la... Claro, y de paso se ensayaría respecto de una gran demanda de gestión para el Congreso, que es que los periodos de las mesas directivas no deben durar un año, porque los congresistas que llegan a la mesa directiva se toman un tiempo para aprender en qué consiste el ejercicio del puesto. Así es. Entonces, si tú te vas a tomar
por lo menos 4 o 5 meses para aprender en qué consiste el ejercicio de tu puesto directivo en la mesa o en las comisiones. Claro, queda muy poco tiempo. Para que tú puedas desempeñarte eficientemente en un puesto directivo. Rápidamente, con relación, aprovechando también de su expertise y de sus conocimientos en los procesos parlamentarios, doctor César Delgado Guembes, hay que recordarle también a la ciudadanía cuáles son las funciones de los congresistas, porque hemos visto que en las campañas definitivamente pues hay una gran confusión, prometen cosas que definitivamente no están dentro de sus competencias. Sabemos que es legislar, representar, fiscalizar y ejercer control político, pero sobre todo el tema de la fiscalización, y se prometen cosas que no pueden cumplir. Sí, ese es el gran problema que tenemos, pero empieza con el hecho de que los partidos políticos primero no saben qué cosa es lo que nos van a proponer ni lo que van a hacer durante el periodo constitucional, y esto empieza porque no tienen claro una visión del país. No se sabe qué cosa es lo que pretenden conseguir en el curso del mandato que les corresponde. Entonces, la ausencia de planeamiento estratégico te determina que no haya tampoco dirección estratégica. Si tú tienes un plan, tienes objetivos, tienes metas estratégicas, a partir de esas metas tú organizas tus procesos, tú defines tu estructura orgánica y tú implementas esos procesos de acuerdo a un cronograma de trabajo, según el cual tú vas a poder medir cuánto de lo que tú has programado se cumple y si los resultados que has pensado alcanzar se han cumplido o no se han cumplido. Si tú tienes ese planeamiento y tienes ese cronograma de metas y de resultados, tú mismo, y no las encuestas, serán la mejor manera que tendrás de poderle demostrar a la población cuánto es lo que has hecho, cuánto es lo que has alcanzado y cuánto es lo que tú has fallado. Volviendo al tema efectivamente, continuando con ese tema de la labor parlamentaria, ¿cuáles deberían ser los temas que se deberían de priorizar en la agenda del Congreso? Bueno, en primer lugar, para descartar algunas cosas, no es así que el Congreso esté obligado ni a continuar con la agenda del Congreso anterior, ni a continuar con los proyectos de reforma política que antes ha presentado el Poder Ejecutivo. El nuevo Congreso tendrá que tomar su decisión autónomamente sobre cuál va a ser su propia agenda. Ellos tendrán que definir. Obviamente hay algunas cosas que están pendientes en la agenda política, como temas de seguridad, temas de la reforma del sistema judicial, la reforma educativa, la reforma electoral, la reforma de los partidos políticos. Todos esos son los temas sobre los cuales pueden pronunciarse y respecto a los cuales tendrán que decir, muy bien, si el tema es, por ejemplo, reforma judicial, reforma electoral, cuáles van a ser las principales iniciativas y las líneas hacia las cuales se va a dirigir los procesos parlamentarios. Bien, doctor, le invitamos a que nos acompañe a hacer una breve pausa. No se muevan, amigos televidentes, porque enseguida vamos a regresar con lo último de esta entrevista al doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República. Volvemos en unos instantes, no se muevan. Continuamos en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y con esta entrevista al doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República, también docente y magíster en investigación jurídica, además de abogado obviamente, y por supuesto autor de varios libros sobre procesos parlamentarios. Dejando ya de lado esta primera parte de la entrevista en la cual pues nos ha comentado acerca de su sentir, sus opiniones con relación a la instalación de este nuevo Congreso que solamente va a culminar menos de año y medio, digamos, para completar el quinquenio, queremos conocer en realidad cuál es su sentir respecto de la disolución del Congreso y ya digamos con esta sentencia del Tribunal Constitucional supuestamente definitivamente ya acotada y con las elecciones aún más. Mira, lo primero que más me llama la atención es que ha existido una corriente de opinión contraria al Congreso por razones eminentemente políticas,
pero independientemente de el sentimiento popular, en lo que toca a mi experiencia personal, por la relación peculiar que he tenido con el Congreso y por el involucramiento que siento en mi vida personal respecto de valores que encarna el Congreso dentro de nuestro régimen político, no puedo sentir otra cosa que lamentar el mal uso y la mala comprensión que se ha tenido de los procesos parlamentarios. El primero, en relación con el uso deficiente de la cuestión de confianza, y el segundo, obviamente, por la errónea calificación que hace el presidente de la República con la denegación fáctica, a partir de la cual él invoca su facultad de disolver el Congreso. Para mí, la disolución del Congreso, por lo menos, es cuestionable, porque el concepto de denegación fáctica se ha basado en una idea que no solamente no recoge la Constitución, independientemente de que no la prohíba, sino que ha resultado de la imputación que le hace el presidente de la República a hechos que han tenido lugar en una sesión del Congreso, en los que él advierte significados que no han existido para el Congreso. Interpretaciones, en todo caso. La interpretación que ha tenido el presidente de la República de que a partir de del rechazo de la cuestión previa de la congresista Wilca, se ha generado el rechazo a la cuestión de confianza. Esa es una interpretación que asume que el hecho específico del rechazo a la cuestión previa de la señora Wilca significa el rechazo a la cuestión de confianza. Esa asociación, como si estuviera causada por el rechazo a la cuestión previa, es una falacia, porque el Congreso nunca decidió, con el rechazo a la cuestión previa, nunca decidió rechazar la cuestión de confianza. Es más, hay evidencia que lo que el Congreso quería era rechazar la cuestión previa independiente de la aprobación de la cuestión de confianza. Claro, porque si no se denominarían hasta igual, o sea, es absurdo en realidad. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo, son dos cosas completamente diferentes. Totalmente separables dentro del proceso. La señora Wilca nunca asoció su cuestión previa a la cuestión de confianza del ministro del Solar. Y por otro lado, el presidente, cuando consulta la cuestión previa, no acumula la cuestión previa con la cuestión de confianza. No la acumula. Si no hay acumulación, tú solamente puedes decidir respecto de lo cual tú has consultado al Pleno. Si el Pleno no ha sido consultado sobre esa acumulación y la señora Wilca nunca asoció su cuestión previa a la cuestión de confianza, el resultado es que lo único respecto de lo cual votó el Congreso ha sido sobre la cuestión previa. La cuestión de confianza se votó después, pero para el presidente de la República son una sola cosa. Y prácticamente al mismo tiempo que ya se había votado la cuestión de confianza, ya estaba dando su mensaje al minuto el jefe de Estado. Digamos, es bastante cuestionable y precisamente queremos recordar, si me permite, doctor César Delgado, la presentación de su libro sobre las condiciones de validez de la cuestión de confianza en el Perú, apuntes para la comprensión de su perfil constitucional desde la teoría del acto parlamentario, del doctor César Delgado Guembes. Está disponible ya en diversas librerías. El fondo editorial del Congreso, y entiendo que el fondo editorial ya se ha encargado de poner el libro a disposición en las diversas librerías comerciales del país, el Virrey, el Crisol, etcétera, etcétera. Definitivamente es muy importante porque esto es un importante referente, teniendo en cuenta que usted ha estado más de 3 décadas aquí en el Parlamento Nacional, conoce a la perfección todos los procesos parlamentarios. Casi 4. Casi 40 años en el Congreso de la República, y en este poder del Estado ha visto pasar pues innumerables congresistas, y también ha sido profesor incluso de varios parlamentarios, por lo que podemos apreciar en la presentación de su libro. Y definitivamente pues ¿usted considera que podría volver a suceder este lamentable cierre del Congreso y, digamos, la opinión pública, como usted dice, tendría que dejarse de lado debido a que no conoce realmente los procesos parlamentarios y son responsables también de los congresistas que eligieron y para asumir este quinquenio? Digamos, tiene que haber responsabilidad en el voto. Mira, el primer reto que van a tener los próximos congresistas
va a ser la votación de la cuestión de confianza que solicite el presidente del Consejo de Ministros sobre el ejercicio que ha realizado en estos casi 4 meses. Uno de esos temas serán los decretos de urgencia. Entonces, el Pleno tendrá que votar respecto a si le da o no le da la confianza al gabinete Ceballos cuando éste se presente y exponga lo que ha hecho y señale cuáles son los decretos de urgencia respecto de los cuales actualmente la Comisión Permanente está haciendo una revisión para remitirle los informes al Pleno del Congreso. Con las recomendaciones respectivas, ya ha habido un par de ellos que han sido rechazados, porque también tiene que ver con el tema si es constitucional o no. Por otro lado, se ha dicho que varios de estos decretos de urgencia realmente no son urgentes. Incluso se basan en legislación, en leyes que ya ha dado, o proyectos de ley que han estado aquí en el Congreso de la República, quitando algunas partes o agregando otras. Sobre eso será sobre lo que tendrá que tomar posición el Pleno. Por eso es que aquí hay un grave problema respecto de la cuestión de confianza, porque si de acuerdo al reglamento la cuestión de confianza debe debatirse y votarse el mismo día de la sesión o la sesión siguiente, pero tienes alrededor de 90 decretos de urgencia respecto de los cuales pronunciar tu confianza o no, el Congreso tendrá que definir si es que va a cumplir con ese extremo del reglamento del Congreso o si dividirá su voto votando sobre la cuestión de confianza independientemente de la revisión que tiene que hacer sobre la idoneidad y sobre la pertinencia de los decretos de urgencia que tienen que ser estudiados en comisiones. Claro, eso tendría que establecerlo la mesa directiva. Tienen que ponerse de acuerdo las diversas fuerzas políticas en el Consejo Directivo. Son varias las que, y bueno, ya vamos a ver los resultados oficiales. Bien, y sobre la presentación de su libro, ¿cuáles son los puntos más destacables en el tema de la supuesta denegación fáctica que invocó el jefe de Estado para disolver el Congreso por esta cuestión de confianza? Digamos, la explicación didáctica para que la gente pueda entender. Mira, en primer lugar, creo que ha habido un mal manejo de muchas instituciones. La primera, se afirma que basta con que un ministro o el gabinete quiera concurrir voluntariamente al Congreso para que pueda entrar en cualquier momento. El argumento del gobierno y del Tribunal Constitucional ha sido que el Congreso le ha impedido el ingreso. Pero no es que el Congreso le haya impedido el ingreso, lo que pasa es que el presidente del Consejo de Ministros quiso entrar a una sesión a la que no había sido convocado. El proceso regular, y de esto hay testimonio que por lo menos en mi experiencia va desde el año 1980, de que cuando un ministro quiere concurrir voluntariamente, pide ser recibido. No es que se meta a la sala de sesiones para intervenir sobre lo que le parezca. Claro, irrumpe una sesión, en todo caso, eso no es correcto. Y ese es un acto de violencia. Entonces, está mal enfocado el problema cuando se dice el Congreso le impidió y no obstante habérselo impedido, él logró presentar su cuestión de confianza. Lo que pasa es que la sesión ya había sido programada por lo menos con 10 días de anticipación y el argumento de que el gobierno quería que el proceso sea transparente es de dudosa credibilidad. ¿Por qué? Porque el argumento principal del gobierno es que el proceso de invitación para la elección de los magistrados o de cualquier otro funcionario es un proceso insuficientemente transparente. La ley que modifica el proceso es del año 2014. El proceso de invitación para la renovación de los 6 puestos de magistrados empieza en noviembre del año 2018, cuando el presidente del Congreso era el señor Salaverry, y mientras que el señor Salaverry era presidente del Congreso, se tomó la decisión de utilizar la modalidad de la invitación. El señor Salaverry congeló el proceso, lo retomó el señor Olaechea en fines de agosto del año 2019. En septiembre se volvió a tomar la decisión de continuar con el proceso. Entonces, si el gobierno le preocupaba la insuficiente transparencia, ¿por qué no presentó su proyecto de ley que pudo haberlo hecho desde el año 2016? O por lo menos desde que el señor del Solar fue designado como presidente del Consejo de Ministros,
o a partir de inicios del mes de septiembre, cuando el señor Olaechea retoma el proceso. Qué raro que si el proceso no era transparente, se espera hasta el día inmediato anterior de la elección de los magistrados para presentar su pedido de realizar una cuestión de confianza. ¿Cómo, si es tan urgente la transparencia, esa transparencia no se reflejó desde el año 2014, del año 2016, el año 2018, ni inicio de septiembre del año 2019? Ese argumento se cae por su propio peso. No es que le preocupara al gobierno la transparencia. ¿Considera que hay improvisación en todo caso? Improvisación o un pretexto que se fue maquinando para disolver el Congreso. Porque lo que gatilló la presentación de la cuestión de confianza no fue el alegado propósito de la transparencia, fue que el día inmediato anterior, el día 26, la Comisión de Constitución había aprobado el dictamen con el que se recomendaba el rechazo del proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales que había propuesto el presidente de la República el día 31 de julio. Lamentablemente esto se logró, como dicen muchos y como se puede ver en los videos, con ayuda de algunas fuerzas políticas dentro del Parlamento. Bueno, la invocación principal del presidente de la República era que era un clamor popular. Esa es la invocación principal. Y que esto se reflejaba en las encuestas. Se hizo una campaña mediática durante más de un año con los medios de comunicación al respecto. Que le resultó exitosa al presidente de la República, en razón de lo cual la población aplaudía el cierre del Congreso. Y luego el presidente decía, la población está pidiendo el cierre del Congreso, ¿cómo no lo cierro? Pero a la vez esto, como mencionabas, también se hizo con el aval de fuerzas políticas contrarias a la mayoría parlamentaria, que era la que había sido entendida como el principal rival del presidente de la República. Bien, es algo inusual que ha sucedido. A lo largo de estos 40 años nunca se había presentado una situación similar, digamos, salvo incluso lo del 5 de abril, fue diferente. Bueno, claro, es la primera vez en la historia del Perú que se disuelve el Congreso bajo argumentos de constitucionalidad, porque todos los casos de disoluciones anteriores han sido abiertamente inconstitucionales. Este es un caso en el que el uso constitucional de la facultad de disolver es cuestionable y podría decirse que hasta no es constitucional. Una última pregunta al respecto. Si es tan cuestionable, a decir no solo de su opinión, sino también de muchos constitucionalistas que han estado a lo largo de todos estos debates, e incluso durante los alegatos, la audiencia de defensa de esta presentación por parte del presidente Pedro Olaechea, no obstante, considera que en una nueva elección de miembros del Tribunal Constitucional se podría revisar nuevamente este fallo. Difícil. Se trata de un fallo que también, a mi juicio, adolece de serias fallas, porque se ha basado en afirmaciones insuficientemente examinadas. Pero siente un precedente. Es que efectivamente ya es una sentencia. Y respecto de las sentencias del Tribunal Constitucional, no hay ningún recurso, excepto el recurso de aclaración, que se pueda presentar. Tengo entendido que se ha presentado el recurso de aclaración. Habrá que ver si es que lo resuelve correctamente el tribunal y queda en blanco y negro las aclaraciones que se ha solicitado por el Congreso para que lo que ha quedado en la ambigüedad se precise con mayor nitidez. Y una última pregunta más. Uno de los argumentos de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, precisamente el que hizo el informe, digamos, la ponencia, el doctor Ramos, dijo que la Constitución había dos formas de verla. Una era interpretándola de una forma moderna y otra era literal, al pie de la letra. ¿Cómo se debe de ver? Entendíamos todos que era de manera literal. Bueno, en realidad lo que ha hecho el tribunal es adoptar una posición intencionalista, es decir, ha construido intenciones y ha definido que existen voluntades sin tener pruebas. Si eso es una interpretación moderna, obviamente yo prefiero la interpretación literal, porque yo no puedo avalar una interpretación de la Constitución, por más moderna que quiera llamarse, que se base en imputaciones de una voluntad o de una intención que yo no he podido probar que exista. Al contrario, tengo evidencia contraria.
Y cuando no tengo esa evidencia digo que eso es fraude. Eso es lo que ha señalado igualmente el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, que está avalando la posición que me parece que la enunció originalmente el profesor César Landa, de que habría un fraude constitucional del Congreso porque le sacaría la vuelta a la cuestión de confianza. Para eso tienes que probarlo y no solamente afirmarlo. Y el tribunal lo que ha hecho es afirmar más, sin probar nada. Bien. Muchísimas gracias, doctor César Delgado Guembes, por estos alcances a través de Congreso Televisión y darnos cuenta no solo de su opinión, sino de todos sus conocimientos respecto también de los procesos parlamentarios y lo que se ha desarrollado desde el 30 de septiembre a la fecha y lo que queda por venir. Ok, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente y nosotros lo invitamos a continuar con nuestra programación.